Bienvenidos amigos y amigas a Historia del Arte para Selectividad. Tema 1, segunda parte. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo y antes de empezar con el programa quiero recordarte que si te gusta la manera que tengo de contar la historia, si te gusta la manera que tengo de contar la educación, puedes adquirir mi libro Como una historia en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del programa. También es conveniente que sepas que este podcast está acompañado de una cuenta en Instagram llamada Historia del Arte para Selectividad. También te dejaré el enlace en las notas del programa. Bueno, querido amigo, querida amiga, querido estudiante de selectividad, vamos al nuevo tema. Oye, por cierto, también si hay gente que no es de selectividad, también son bienvenidos, también les mando un abrazo. Este programa también va dedicado a ellos, que no me olvido, aquí está todo el mundo. Bueno, empezamos con el tema. Vamos a hablar del templo griego y especialmente vamos a hablar del Partenón. Vamos a ver, el templo está dedicado siempre al dios o la diosa de la ciudad. Siempre que hablamos del templo griego se nos viene a la cabeza la Acrópolis. La Acrópolis, digamos que era un recinto sagrado que está en un monte presidiendo o en lo más alto de Atenas. En esa Acrópolis, que es, digamos, ese recinto sagrado dedicado al dios o diosa que protege la ciudad, solían vivir los reyes y luego se quedó como recinto sagrado, como residencia de los dioses. Al interior del templo solo entran los sacerdotes. Y hay que decir que de la religión griega, pues que era un elemento que cohesionaba primero a las ciudades y luego a toda la sociedad griega. Tanto es así que incluso en los templos griegos se llegaban a celebrar juegos deportivos, como pueden ser en el templo de Olimpia, se celebraban los Juegos Olímpicos. Y hay que decir otra cosa de la religión griega, pues que es una religión antropocéntrica. Es decir, los dioses griegos tienen forma, son dioses humanos, son dioses humanizados, con pasiones humanas, con vicios humanos, con deseos humanos, con los errores humanos. Son dioses humanizados. Solo les diferencia a los dioses griegos, les diferencia de los humanos, porque los dioses griegos son inmortales y tienen poderes especiales, pero por lo demás son muy parecidos a los humanos. O sea, tenemos que decir entonces que es una sociedad, es una religión antropocéntrica. Vamos a hablar de, ¿cuál es el origen del templo griego? Bueno, pues el templo griego tiene el origen en un templo micénico que se llamaba el Mégaron. Y ese Mégaron, pues, oye, no nos compliquemos mucho la vida. ¿Cómo era ese Mégaron? Pues una sala rectangular, punto. Eso era el Mégaron micénico. Y de esa sala rectangular va evolucionando hasta llegar allá a templos bastante más complejos, como puede ser el Partenón. Bueno, sala rectangular y un pórtico. Ya lo hemos dicho antes, en el tema anterior. ¿Cuál era la función del pórtico? En principio era resguardar del sol, de la lluvia, que hubiese un lugar para poder estar antes de entrar al templo. Bueno, los templos no estaban solos, siempre estaban rodeados de otros recintos sagrados, siempre estaban rodeados, por ejemplo, de la entrada que llamamos propileos, de otros altares, de otros templos, de estoas. A ese recinto sagrado que rodea el templo le llamamos témenos. Hay que decir que hay otro tipo de templo que no vamos a ver, no nos vamos a parar mucho, pero porque no era muy común, que era un templo con planta circular y le llamamos tolos. Y bueno, dos características más del templo griego. La primera, ya la dijimos en el programa anterior. ¿Cuál era la función del templo griego? Albergar la estatua del dios o de la diosa. Esa era la función del templo griego. Por el exterior era muy hermoso, estaba muy decorado, estaba todo cuidado en el exterior, pero en el interior al final solo se trataba de albergar la estatua del dios o de la diosa. Y hay que decir también que la escultura estaba perfectamente integrada en el templo. Los relieves del friso, ya fueran los relieves del friso o de las metopas o de las esculturas que estuviesen en el tímpano, estaban perfectamente integradas en la forma del templo. Hemos dicho que el templo griego suele tener, por lo menos en el que nos vamos a centrar, planta rectangular y tienen tres partes. La nave central, que es la que alberga la estatua del dios o de la diosa, que se llama naos o cela. Antes de entrar a la naos, hemos dicho que hay un pórtico. Bueno, pues a eso le llamamos pronaos. ¿Vale? Antes de la naos está el pronaos, que es la parte del pórtico. Y después de la naos tenemos
otra sala que le solemos llamar opistodomos, que suele ser, digamos, el pórtico posterior. Repito, tenemos las partes del templo griego son naos, pronaos y opistodomos. Naos, nave central. Pronaos, el pórtico que precede a la naos. Opistodomos, el pórtico que es posterior, que está en la parte de detrás de la naos. ¿Se entiende? Esas son las partes centrales del templo griego. Ahora, según las columnas y la disposición, hay que decir lo siguiente. Si el templo tiene un pórtico de 2 columnas en la fachada, le llamamos in antis. Si tiene 2 columnas. Si tiene 4 columnas o 6, le llamamos próstilo. Si resulta que el templo tiene un pórtico en la fachada de 4 o 6 columnas y además tiene un pórtico en la parte en la parte posterior del templo, le llamamos anfipróstilo. Repito, si en el pórtico primero tiene 2 columnas, le llamamos in antis. Si tiene 4 o 6 columnas en el pórtico primero, llamamos próstilo. Pero si hay un pórtico en la fachada y otro pórtico detrás de la naos, le llamamos anfipróstilo. Y ahora, si es un templo rodeado con una hilera de columnas, le llamamos períptero. Pero si ese templo está rodeado por 2 hileras de columnas, le llamamos díptero. Y ahora, según el número de columnas que tengan al frente, si tiene 2 columnas, le llamamos dístilo. Si tiene 4 columnas, tetrástilo. Si tiene 6 columnas al frente, le llamamos hexástilo. Y si tiene 8 columnas, le llamamos octásilo. Esta parte es liosa, lo sé. Lo que pasa es que en selectividad te lo van a pedir y lo tienes que poner así, tendrás que saber identificar. También si eres estudiante de Historia del Arte para la carrera, pues también te lo van a pedir, o en las oposiciones, y esto tienes que saber distinguirlo. Vamos a hacer un repaso. Hemos dicho que la planta rectangular del templo tiene 3 partes: la naos, nave central, para albergar la estatua, un pórtico primero, un pórtico exterior que le llamamos pronaos, y un pórtico posterior que le llamamos opistodomos. Según el número de columnas y su disposición, puede ser in antis si es un pórtico de 2 columnas, puede ser próstilo si ese pórtico tiene 4 o 6 columnas, puede ser anfipróstilo si tiene 2 pórticos, uno delante y otro detrás, puede ser períptero si tiene una hilera de columnas rodeando el templo, puede ser díptero si tiene 2 hileras de columnas, y luego según el número de columnas que estén al frente, pues si tiene 2 columnas dístilo, si tiene 4 tetrástilo, si tiene 6 hexástilo y si tiene 8 octásilo. Bien, y ahora vamos a hablar del importante, vamos a hablar del Partenón. El Partenón está en la Acrópolis en Atenas. Y este recinto sagrado, que es la Acrópolis, está dedicado a Atenea, que es la patrona de la ciudad de Atenas. Y hay una historia pues que es interesante. Bueno, ya saben que Atenea es hija de Zeus. Zeus se tragó a Metis cuando ya estaba embarazada de Atenea. Y Atenea nació de la cabeza de Zeus y nació directamente armada. Por eso Atenea es la diosa de la guerra y de la sabiduría. Bueno, pues ya saben que Atenea es la patrona de Atenas y hay un mito que es interesante. Se cuenta que los atenienses, cuando fundaron su ciudad, estaban buscando un dios que les protegiese y se presentaron 2 candidatos. Uno fue Poseidón y otro fue Atenea. Y entonces Poseidón le regaló a los atenienses una fuente de agua salada y Atenea les regaló un olivo. Y los atenienses decidieron que, obviamente, un olivo es mucho más útil para su pueblo que una fuente de agua salada, porque ¿para qué quiere el agua salada? Para nada. De un olivo sí puede extraer otros recursos, ¿no?, importantes. Entonces Poseidón se enfadó muchísimo y los atenienses decidieron... Claro, Poseidón se había enfadado porque le había ganado una mujer. Parece que en las votaciones las mujeres habían optado por Atenea. Y se cuenta que los atenienses, para aplacar la ira de Poseidón, decidieron que las mujeres ya nunca más volverían a tener derecho al voto. Esa fue una manera de contentar a Poseidón. Bueno, pues por eso la Acrópolis está dedicada a Atenea, porque Atenea es la patrona de Atenas. ¿Quién construye la Acrópolis? Bueno, pues resulta que la Acrópolis había sido destrozada por la Acrópolis original había sido arrasada y destrozada por los persas en las guerras médicas, y
llegó un político que con ánimo de, pues eso, de hacerse gloria a sí mismo, de embellecer su ciudad, de hacer historia, que es un político que se llama Pericles, mandó reconstruir la Acrópolis. Reconstrucción que va del 447 al 432. Y bueno, dentro de la Acrópolis está el Partenón. El Partenón es el templo más importante, el templo donde estaba la estatua de la diosa Atenea. ¿Quién construye el Partenón? Bueno, pues parece que los arquitectos fueron Ictino y Calícrates. Parece que la obra la dirige Fidias, que fue quien se encargó de dirigir... Fidias se encarga de dirigir la obra y además es quien realiza las esculturas, las hermosas esculturas que estaban situadas en el friso interior, que es en el Partenón, y en las metopas que podemos encontrar en el entablamento, así también como la escultura del tímpano. Bueno, pues, ¿qué orden es este templo? Les voy a dar una pista si ustedes no tienen la imagen delante. Les voy a dar una pista si han atendido y si lo averiguan van por el buen camino, van por la senda del 10 y van a sacar una mega nota en selectividad. ¿Qué orden es este templo? Les voy a dar una pista. Es un orden simple y es símbolo de la masculinidad. También podemos decir que es un orden robusto, austero. ¿Qué orden es? Estamos hablando del orden dórico. Muy bien. Entonces, este es un templo de orden dórico. Es octásilo. ¿Por qué? Porque tiene 8 columnas al frente. También es períptero. ¿Por qué? Porque ahí es una hilera de columnas la que rodea la naos. Y tiene un pórtico anterior y posterior hexástilo. Es decir, hay una primera hilera de columnas, pero luego la naos tiene un pórtico anterior y otro pórtico posterior. Está hecho en mármol y, ojo, estaba pintado. O sea, aunque hoy día lo vemos de color piedra, el Partenón original tenía colores vivos. Las columnas eran rojas, los ábacos eran azules, los triglifos también eran azules, el fondo del frontón era rojo. Y en el interior de la naos había... Bueno, supongo que ya sabrán lo que es la naos, ¿no? ¿Cuál es la función de la naos? Albergar la estatua del dios o la diosa a la que estuviese dedicado ese templo. Bueno, pues el interior de la naos tenía una columnata de doble piso. O sea, había una columnata rodeando esa naos y encima de esa columnata otra columnata. Esa es la doble columnata. Y había unos opistodomos. ¿Qué me refiero? Detrás de la naos, donde estaba la estatua de la diosa Atenea, había otra cámara posterior y parece que ahí se albergaba el tesoro de la Liga de Delos. Esto es un poco de historia. Resulta que después de las guerras médicas, Atenas lidera una liga de ciudades griegas que se llama la Liga de Delos, por si otra vez viene Persia, poderse defender, tener dinero para poderse defender, y parece que ahí se guardaba el tesoro de la Liga de Delos. Luego, en el interior de la naos hay un friso, atención, de orden jónico. El exterior es de orden dórico, pero este friso interior es jónico. Y hay unos relieves hermosísimos. Está la procesión de las Panateneas. ¿Qué eran? Pues unas doncellas, estos relieves representan una tradición que es en el que las doncellas habían tejido una tela fina para la diosa e iban a entregársela. Pues esta es la procesión de las Panateneas, en el que esas doncellas que cuidan a la diosa van a entregarle esa tela que han tejido para ella. Hay que decir que esto fue primero fue un templo griego, luego fue un templo cristiano ortodoxo, también fue un templo cristiano católico, fue una mezquita y, ojo, se convirtió en un polvorín, se acabó convirtiendo en un lugar donde se almacenaba armamentos, se almacenaba la pólvora y estalló ese polvorín, estalla en el siglo XVII y entonces el Partenón pues tiene hoy día, por desgracia, el aspecto actual en el que todo el tejado ha sido derrumbado, pero hasta entonces se había conservado en buen estado. Entonces, al estallar ese polvorín, todos los relieves del friso, de las metopas, del tímpano, cayeron al suelo
Y pasaban por ahí los ingleses, y ¿qué hicieron los ingleses con esos relieves? Se los llevaron y hoy día están en una sala del British Museum. Y sobre esto hay una polémica enorme. Grecia y Reino Unido tienen un conflicto diplomático desde hace décadas porque los griegos reclaman su escultura y los ingleses dicen que no, que estaban en el suelo y que si no es porque ellos se la llevaron, esas esculturas estarían destruidas. Yo siempre planteo este debate con los alumnos sobre quién lleva razón. ¿Deben esas esculturas volver a Grecia? Porque por un lado son suyas, pero por otro lado hay que decir que es verdad que los ingleses las salvaron porque ahí en el suelo no hubiesen durado mucho. Y luego, por otro lado, una cosa un poco egoísta, ¿no? Pero ahora mismo están en el British Museum, que es gratis, y allí hay una cantidad de tesoros increíbles, preciosos, maravillosos. Y bueno, tú puedes disfrutar hoy día de todos los tesoros que están en el British Museum, ya digo, gratis, y hay una sala enorme dedicada a estas esculturas. Esto es un debate interesante. Yo la verdad es que no sé quién lleva razón. No, casi que me pongo en el medio, ¿no? Bueno, una cosa interesante de este templo es que desde el exterior lo vemos con unas proporciones perfectas, lo vemos que con un orden maravilloso, lo vemos que parece que tiene una medida, las medidas están absolutamente perfectas, en medida, o sea, planeada al dedillo. Pero, ¿qué sucede? Pues que las medidas no son exactas. Por ejemplo, las columnas no están separadas por la misma distancia. Por ejemplo, las columnas del exterior que están en las esquinas son más gruesas, el énfasis es mucho más acusado. Por ejemplo, el eje de las columnas es ligeramente inclinado. ¿Qué sucede? Pues que para corregir el efecto óptico, pues las medidas aparentemente son desiguales. Es decir, nosotros desde lo lejos vemos que todas las columnas están a la misma distancia, pero en el fondo eso se hace para corregir el efecto óptico. Si te acercas a las columnas, te vas a dar cuenta que unas columnas están más cerca unas de otras y otras están más separadas. Pero a lo lejos queda de puta madre, ¿vale? Ese es el motivo por el que aparentemente las medidas son desiguales, porque para que te vas a tomar por saco, te vas de lejos y dices, ¡ay, qué templo más bonito! ¿Cómo se le ocurrieron estos griegos, no? Y eso muestra el gran avance de esta gente, ¿no? Cómo son capaces de corregir, de calcular las medidas para que en la distancia se puedan corregir esos efectos, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, y para terminar, todas esas correcciones dan como resultado una armonía y una proporción propia del arte griego, porque para ellos la belleza estaba en la proporción y en la armonía. Bueno, pues hay dos templos más curiosos que rodean que están cerca, que están en la Acrópolis y están cerca del Partenón. Uno es el templo de Nike Aptera, que lo construye Calícrates, y hay que decir lo siguiente, lo primero que llama la atención es que está construido sobre un espacio muy pequeño, muy pequeño, y es anfipróstilo y tiene de orden jónico. Es tetrástilo. ¿Por qué es tetrástilo? Porque tiene 8 columnas al frente, ¿verdad? No, porque tiene 4 columnas al frente. Y había alrededor de este templo una valla con relieves escultóricos, pues que también han sido muy famosos, y podemos ver, por ejemplo, una diosa desatándose las sandalias. Podemos ver también escenas de la batalla de Platea, que es una batalla que tiene lugar en las guerras médicas, es decir, de los atenienses contra los persas. Y para terminar, tenemos que hablar de otro templo que también está allí en la Acrópolis, que es el Erechtheion, que está atribuido a Mnesicles. Toma, ¡ay, qué nombre! Y bueno, hay que decir de este templo que es raro. ¿Cuál es la principal característica de este templo? Que es raro. Es rectangular, pero bueno, en el este es hexástilo jónico. En el norte es pórtico jónico de 6 columnas. Al sur resulta que hay unas columnas hermosísimas, de las más hermosas que hay en la historia del arte. Siempre que hay un libro, siempre que se habla del arte griego, aparecen estas columnas. Y en cuanto las veamos las van a reconocer. ¿Qué tiene de particular estas columnas? Pues que el fuste de la columna es sustituido por el cuerpo de una mujer. Y bueno, esta imagen ha quedado como un icono de la historia del arte. Repito, columnas donde el fuste es sustituido por una mujer. ¿Y cómo se llaman esas columnas? Cariátides. Bueno, en una de las naos hay una diosa que es Atenea
Polias. En otra de las naos hay otro dios que es Erecteo, y en la zona central se dedica a otro dios que es Queocropes y su hija Pandrosia. En definitiva, decía que esto es un templo bastante raro porque está dedicado a 3 dioses. No es común esto en el arte griego. Y además los pórticos, los distintos pórticos de este templo tienen diferentes alturas. Y bueno, hasta aquí, querido amigo, querida amiga, el programa de hoy. Espero que te haya resultado de ayuda. Varios recordatorios antes de terminar. Conveniente que me sigas en la cuenta que acompaña este podcast, en la cuenta de Instagram, Historia del Arte para Selectividad. Y si quieres aprender historia de una manera más pausada, más tranquila, tengo otro podcast que se llama Historia con el móvil. Te dejo el enlace de todo ello en las notas del programa. Querido amigo, querida amiga, te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa. ¡Chao!